Muy bien, estimados estudiantes, en este video vamos a ver otra de las etapas importantes de la enfermería basada en evidencias y se refiere a la implementación de la evidencia. En las clases anteriores hemos tenido la oportunidad de revisar cómo es que se realiza, digamos, el proceso de investigación desde esta perspectiva y miramos las distintas fases, que todo inicia, digamos, con una pregunta, que esta pregunta debe de ser formulada utilizando el acrónimo PICO, y ya luego que hemos definido, digamos, la pregunta, hacemos una investigación bibliográfica, hacemos una revisión crítica de la literatura, identificamos las acciones más apropiadas, ¿verdad?, para mejorar la práctica en el área de enfermería, y luego implementamos y finalmente evaluamos. Ese es, digamos, el ciclo para el diseño de una investigación desde la perspectiva de la enfermería basada en evidencia. Otra de las cosas que hemos conversado también en clase es que al final de este proceso lo que obtenemos son unas pautas, unos protocolos, unas guías clínicas que van a hacer, digamos, eh, protocolos que se van a implementar en las unidades en las cuales hayamos trabajado. Esto quiere decir que van a institucionalizarse. Institucionalizarse es una manera de expresar que aquellas actividades que se han identificado como claves para atender a un determinado paciente a partir de un proceso de enfermero sea parte de la cotidianidad que se desarrolla en ese centro de salud o en ese servicio de salud. Pero una vez que se ha elaborado ese protocolo, ese instrumento, es necesario implementarlo, y eso es lo que denominamos implementación de la evidencia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje en esta área? Bueno, queremos reflexionar un poco sobre las formas de cómo implementar efectivamente la evidencia científica, las respuestas y las barreras al cambio y cómo superarlas. ¿Por qué hacemos esto? Porque siempre que se va a producir un cambio, ahora mismo estamos hablando de los sistemas de salud, pero no únicamente en los sistemas de salud, en cualquier lugar donde habemos seres humanos, siempre hay resistencia al cambio. Y el propósito de este video es entonces mostrar algunas estrategias que pueden servir para superar estas barreras y para luego adquirir la colaboración de los distintos actores para implementar la estrategia que hemos identificado mediante la investigación. ¿Cuáles son los dilemas que están de por medio en el tema de la implementación? Digamos que por una parte hay un tema de desactualización, y esto tiene que ver con un limitado conocimiento o bien un conocimiento que se ha visto afectado, digamos, por el paso del tiempo, tal como lo hemos señalado en lecciones anteriores. Se ha entrado en el tema de obsolescencia. Entonces es conocimiento pasado, viejo, que probablemente ya no responda a las necesidades que ahora tenemos. Pero por otra parte están lo que se denominan las rutinas de conductas y hábitos. Y es que las personas en una unidad determinada, un servicio determinado, estamos hablando de un servicio de salud, pues tienen rutinas a las cuales se han ido acostumbrando a lo largo de los años. Romper esa rutina, romper ese modelo de trabajo, no deja de ser un reto verdadero. ¿Cuál es el problema en enfermería? Bueno, en primer lugar hay, digamos, una distancia entre lo que se conoce y lo que se hace. Muchas veces esto no se corresponde, es decir, hay personal de enfermería, bueno, no únicamente en el área de enfermería, pero en este caso porque nos estamos refiriendo al tema específico de la enfermería basada en evidencias, pero digamos que conocen cómo mejorar una práctica, pero su práctica se corresponde a lo que todos hacen en ese servicio. Entonces aquí se genera una distancia entre lo que se conoce y lo que se hace. En ese sentido, no hay que olvidar que el objetivo número uno de la EVE es mejorar el cuidado, y eso significa que debe de haber una correspondencia entre lo que se conoce y lo que se hace. Esa práctica cotidiana, claro, debe de estar orientada a mejorar el cuidado del paciente. Esta es un esquema muy interesante que nos orienta sobre cómo es que se toman las decisiones y cómo podemos lograr la efectividad clínica. A ver,
La efectividad clínica no la vamos a lograr únicamente con una investigación. Una investigación nos va a proveer de los insumos claves para hacer el cambio. Pero si en los servicios de salud estos cambios no se implementan, pues quedará en teoría, en un documento por ahí guardado, en un muy buen esfuerzo que se ha hecho, pero no se generarán los cambios que se esperan. En ese sentido, es importante conocer cómo es que se estructura lo que denominamos toma de decisiones. Y esto es la anatomía de una decisión. Cualquier decisión debería de pasar por este análisis. Sin embargo, estamos conscientes de que en este caso nos estamos refiriendo a las decisiones que toman las enfermeras y los enfermeros en los servicios de salud. En primer lugar, debemos de considerar los diferentes resultados de las diversas posibilidades que se puedan presentar. Es decir, cuando uno va a tomar una decisión, esta decisión tiene que estar orientada por cuáles van a ser los resultados. Es decir, qué va a suceder si yo hago un cambio, por ejemplo. Si yo sigo haciendo lo que ya he hecho por meses o por años, yo ya sé cuáles van a ser los resultados. Probablemente tenga unos resultados no los mejores, pero sé que no perjudican al paciente, etcétera, etcétera. Pero cuando yo voy a hacer un cambio, tengo que pensar en cuál va a ser el resultado. ¿Ese resultado va a ser peor o mejor de lo que ya lo estoy haciendo? Eso es un elemento a considerar. El otro elemento es que es necesario establecer niveles de comparación. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los resultados? ¿Son mejores o peores? Eso significa una comparación. Necesitamos comparar, en primer lugar, si hay más beneficio o si hay menos daños de la práctica. Lo ideal, obviamente, es esa condición. ¿Qué queremos con un cambio en los servicios de salud? En primer lugar, mayores beneficios, sin duda. Pero también siempre hay daños asociados a una intervención y esos daños lo que queremos lograr es que sean menores. Entonces, si una decisión me lleva a mayores beneficios, yo creo que es una muy buena decisión la que se puede tomar. Digamos, hay argumentos para decir voy a realizar esta práctica. Pero paralelamente yo tengo que considerar los daños de esa práctica, porque si en la medida en que tengo beneficios también tengo daños, muy probablemente esa práctica no se va a retomar, no se va a aplicar en la cotidianidad. También es entonces un elemento que hay que valorar. El segundo aspecto tiene que ver con los resultados en la salud y los costos. Ya lo hemos conversado en las clases anteriores y hemos planteado de que el tema de salud también es un asunto de economía. Es decir, hay intervenciones, siempre se busca intervenciones que sean más costo efectivas. ¿Qué quiere decir costo efectivo? Bueno, que sus costos sean menores, pero sus efectos sean iguales o mejores a lo que ya estamos haciendo. Entonces, si el resultado en la salud es efectivo, es decir, se produce una mejora, hay un cambio, hay una atención más apropiada, y los costos disminuyen, entonces también es un elemento o un criterio para implementar esa decisión. Y finalmente, en esta anatomía de la decisión también se valora el beneficio total y los recursos que se han consumido. Ahora, necesitamos valorar de forma global qué pasó con esta intervención con todos los pacientes que han sido atendidos, con esta nueva intervención. Y luego tenemos que considerar cuáles son los recursos globales que se han invertido en esta nueva intervención. Es decir, no basta con hacer un análisis a nivel individual de cada caso, de cada paciente, sino más bien de verlos en su totalidad. El presupuesto anual del servicio de salud disminuyó, se mantuvo, a pesar de un cambio en el procedimiento, y el beneficio total en términos de, por ejemplo, días u horas cama que un paciente estuvo ingresado en un servicio de salud se ha mejorado, entonces podemos nosotros asumir de que este cambio es importante implementarlo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la efectividad clínica, nos estamos refiriendo específicamente al grado en el que una intervención produce un resultado beneficioso en las condiciones reales de la práctica habitual. Obviamente esto significa un cambio, pero ese cambio es un cambio positivo, y cuando hablamos de beneficioso, estamos refiriendo a que es beneficioso para el paciente, ¿verdad? Es beneficioso porque se rehabilita más rápidamente, porque mejora su salud, porque el proceso de rehabilitación es más corto, entre otras cosas. Además, se debe de mantener y mejorar la salud del paciente.
Ahora, ¿qué preguntas se deben de hacer un poco para impulsar una efectividad en la práctica clínica? En primer lugar, si existe investigación disponible y cuál es su nivel de evidencia. Obviamente, esta pregunta la respondemos desde la enfermería basada en evidencia. No son conjeturas, no son hipótesis, no son formulaciones que nos hacemos de lo que puede ocurrir, sino que en función de una evidencia nosotros valoramos cuál es el nivel de efectividad de una determinada práctica. En segundo lugar, una valoración de la práctica que estamos considerando debe estar basada en la evidencia, por supuesto, ya lo hemos afirmado, y decimos efectivamente estas nuevas prácticas deben de estar sustentadas en una evidencia, ¿verdad?, sólida, de varios estudios que sustenten que esta práctica tiene estos beneficios. ¿Existe una revisión sistemática sobre este tema? Déjenme introducir brevemente este concepto, que aunque no lo vamos a revisar en esta clase, en esta asignatura, pero forma parte también de las estrategias de investigación. Se llama revisión sistemática y consiste en, es una especie de enfermería basada en evidencia, digamos, en términos de su procedimiento, se fundamente, digamos, en la recopilación de información de artículos científicos, de evidencia que se encuentra en las bases de datos, pero la diferencia es que hay un análisis más fuerte, más sólido de la evidencia. Por ejemplo, se recogen información de 4, 5, 6 estudios y se determina, por ejemplo, la media o la varianza o el grado en que las personas se recuperaron. Es una forma muy rigurosa de medición, utiliza una serie de herramientas estadísticas, ¿verdad? Pero esa revisión sistemática también es un recurso importante que puede utilizar la enfermería basada en evidencia. La otra pregunta es si existen guías de práctica clínica para implementar esta evidencia. Como ustedes en su proceso formativo y en sus mismas prácticas se irán dando cuenta, en la mayor parte de servicios del Ministerio de Salud o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social existen guías de práctica clínica. Digamos que hay bastante normativa que debe de seguirse. Esta normativa obviamente estaba fundamentada, digamos, en mejores prácticas, en experiencia, incluso en esfuerzos de enfermería basada en evidencias. Entonces la pregunta esta es muy importante en este sentido. ¿Vale la pena, digamos, desarrollar una nueva guía de práctica clínica cuando ya existe una que tenemos? Estos son elementos muy claves para definir. Y finalmente, si la práctica se ha mejorado, si es más efectiva, y esto tiene que ver con la evaluación. Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio en un proceso, cualquiera que este sea, en este caso estamos hablando en el campo de la salud, en un servicio específico, nosotros tenemos que determinar si efectivamente las personas están incorporando esta nueva práctica y si los resultados efectivamente están generando los niveles deseados. Estos de los resultados tendría que ver con la mejora en su salud o una mayor satisfacción o una disminución del dolor o una situación de comodidad mejor tratada en un centro de atención. Todas estas preguntas son claves para comprender la eficiencia que debe de manifestarse en el campo clínico. La implementación es efectiva siempre y cuando se consideren factores mediáticos para una implementación del cambio, considerando las características de los pacientes, de los profesionales y del entorno donde se debe de llevar a cabo. Esto es un lineamiento muy interesante referido en términos de cómo nosotros comunicamos las ideas de un nuevo cambio. Para que esta implementación sea más efectiva, hay que considerar las características de los pacientes, ¿verdad? Pero también de los profesionales. Hay, digamos, lugares donde existen enfermeras y enfermeros que ya tienen una práctica de muchos años y esos entornos son un poco más difíciles de introducir cambios. Pero bueno, si ese es el caso, la implementación efectiva de un cambio producido a partir de la enfermería basada en evidencias debe de valorarse y debe de encontrarse los mejores mecanismos para su implementación. Y aquí nos presenta esta diapositiva
una guía, una orientación de cómo lograr una implementación efectiva. Hemos hecho un gran esfuerzo, digamos, por diseñar un protocolo, por diseñar una práctica, pero ahora necesitamos eh, implementarla de una manera adecuada, porque de nada sirve el esfuerzo consolidado en un documento si esto no llega a la práctica. Entonces, en primer lugar, hay que identificar a las personas clave que tienen que conocer el proyecto y cómo comunicarlo. Siempre hay personas que están introduciendo o deseando o con la expectativa de mejorar lo que están haciendo. Digamos, son personas inconformes con lo que existe y siempre están promoviendo nuevos cambios, siempre en mejora del paciente. No estoy hablando de personas que critican o personas que socavan el esfuerzo que algunos profesionales están haciendo. Estoy hablando de personas que quieren mejorar su práctica, que desean introducir cambios, que conocen de cosas nuevas que valdría la pena introducirla. Esas personas son claves, es decir, conseguir aliados es una estrategia muy importante en este proceso. Un segundo aspecto es identificar a las personas que desarrollarán el proyecto y valorar la necesidad de disponer de habilidades específicas. Claro, está diseñado el protocolo y ahora hay que formar, hay que capacitar a las personas que lo van a implementar. Pero necesitamos saber cuáles son las necesidades específicas que se requieren. Y esto es importante porque la práctica que se había tenido se correspondía con unos determinados niveles o habilidades, y ahora la nueva práctica demanda de nuevas habilidades, por supuesto. Esa es una necesidad que hay que identificar y es importante desarrollarla en el marco del proyecto. Cuando decimos proyecto, lo que estamos hablando es del proyecto de implementar un cambio de la práctica de enfermería. En tercer lugar es qué recursos se necesitan y para cuándo hay que planificar este asunto. Se trata justamente por cómo se está abordando desde una perspectiva de proyecto. Bueno, necesitamos hacer un cambio, pero ¿qué recursos se necesitan? ¿Verdad? Y luego, ¿para cuándo se necesitan? ¿Cuál es el momento más oportuno de adquirir estos recursos? ¿Están disponibles estos recursos? Porque, mire pues, ¿qué pasará con una práctica que se desea implementar, pero no existen en ese servicio de salud los recursos necesarios para hacerlo? Esto no va a llegar a feliz término. No se puede lograr, digamos, un cambio de este tipo si los recursos no están disponibles. A veces son recursos humanos y eso estará bien, desarrollamos habilidades, etcétera, etcétera. Pero otras veces serán recursos materiales, insumos médicos, elementos que se utilizan, digamos, para desarrollar la nueva práctica que queremos implementar, y esos no están. Y si no están, el cambio es más lento y con más obstáculos. El otro es cuáles son las dificultades y cómo pueden minimizarse. Hay que hacer una valoración. Es, digamos, como una estrategia de decir, bueno, de proyectar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las dificultades que podemos encontrar en el camino para implementar esta nueva práctica? Y luego, ¿cómo podemos lograr minimizarlo? Por ejemplo, una de las dificultades siempre que resultan en estos procesos es que la gente siempre dice, estoy hablando ahora del personal de enfermería o del personal técnico que trabaja en un servicio de salud, yo no sabía o no me enteré, no, esa información no me ha llegado. Entonces, si sabemos que vamos a encontrar resistencia de este tipo, ¿cómo nos aseguramos de que cada uno de ellos, cada una de estas personas tiene la información que se requiere, pero también saben cómo aplicar el procedimiento y una serie de elementos que hay que valorar? Un penúltimo aspecto es cómo sabremos que las acciones han sido realizadas, cómo nos aseguramos que la gente hizo lo que decía la guía, el protocolo. Eh, no es sencillo, por cierto. Habrá gente que dice que está haciendo el cambio, pero lo está haciendo con el procedimiento anterior porque es el que él maneja, y esto le produce incomodidad o le produce un esfuerzo adicional o simplemente no lo quiere hacer. Pero entonces, ¿cómo podemos decir al final de un proceso de implementación de que a partir de este proceso se han alcanzado los cambios que necesitábamos, si las personas no lo hicieron tal cual el protocolo lo establece? Entonces, obviamente, esto es un asunto muy importante para considerar. Y finalmente, establecer acuerdos de gestión y de supervisión. ¿Qué quiere decir? Bueno, que toda práctica requiere de gestión, y eso significa de administrar el cambio. Administrar el cambio también implica planificar, ver cuáles son los recursos necesarios,
establecer un acuerdo con la gente de que esto se va a implementar, y luego hay que supervisar constantemente. Recuerdo ahora, un poco solo para matizar esta idea, cuando se implementó una de las mejores estrategias que conozco, siendo un desconocedor del tema, en el tema de atención primaria en salud, la famosa IEPI. Era una estrategia para intervenir a niños menores de 5 años con enfermedades prevalentes de la infancia. ¿Cuál era digamos, el gran secreto de la implementación? Aparte de los aspectos que ya hemos señalado, una supervisión apropiada. Llegaba el equipo de IEPI, se llamaba el equipo de IEPI, iba de unidad de servicio de salud en servicio de salud, unidad, centro de salud, hospital, lo que fuera, y registraba mediante la observación, una supervisión muy cercana sobre cómo lo estaban haciendo. Una vez el profesional terminaba, el que estaba dando el servicio terminaba, y el supervisor o supervisora le decía: estas son las fallas, usted tiene que corregir esto, tiene que hacer aquello, para lograr una implementación de una estrategia o de un protocolo lo más apegado posible a lo que establecen las guías o lineamientos. Ese es un asunto muy importante. Otros aspectos que debemos de considerar en la implementación. Existen unas características inherentes al propio cambio y que afectan su implementación. Para considerarlas es útil responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué estamos introduciendo el cambio? Esa pregunta tenemos que manejar su respuesta para esa pregunta. La gente no va a decir: bueno, ¿y por qué queremos cambiar eso? Entonces tenemos que tener claridad por qué lo estamos haciendo. No es porque se nos ha ocurrido, no es porque lo hemos investigado y miren qué bonito me quedó el informe, sino porque queremos producir un cambio en términos de resultados, y estos resultados se expresan en aspectos de salud, en aspectos económicos, en aspectos de atención, etc. Luego, ¿qué personas están implicadas y o relacionadas con el cambio? Obviamente podríamos decir todas las personas, pero hay unas que están más directamente relacionadas con el cambio que queremos introducir, porque a veces son cambios o protocolos que afectan específicamente a unidades particulares, por ejemplo, niñez, por decir algo, o adolescencia. Queremos introducir un cambio en el protocolo de atención a adolescentes. Eso significa que son enfermeras y enfermeros o personal de salud que está vinculado a esa área. No puede ser cualquiera, no puede ser todos. Sí, de repente todos tienen que conocerlo, pero estas personas son las más directamente involucradas. Y luego se puede mantener el cambio después de su introducción. Eso tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Qué tan sostenible es el cambio? Nosotros podemos, digamos, iniciar un proceso y motivarlo, incentivarlo desde la institución, pero ya luego, a la vuelta de 1 año o 2 años, puede que las prácticas se hayan modificado o se haya regresado al modelo anterior, a la forma de cómo se hacía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hace que el modelo, que el cambio que se está proponiendo pueda mantenerse desde que fue introducido? Ese es un asunto muy importante. Estas son las fases de la implementación de la evidencia. Claro, siempre vamos a considerarlo como un ciclo que se va repitiendo. La implementación de la evidencia entonces se planifica, ¿verdad? Se hace y luego se revisa. Esta es una constante. Planificamos, hacemos, revisamos y volvemos a planificar. Digamos como un mecanismo permanente. Herramientas de apoyo. Claro, la guía de prácticas clínicas que hemos hablado, pero también puede haber vía o trayectoria clínica. De un poco depende del país, del lugar, de los establecimientos de salud, los nombres que van adquiriendo. Pero un poco para que ustedes lo vayan considerando. Por ejemplo, en el caso de la guía de práctica clínica, la herramienta es imprescindible y debe de tener un componente multidisciplinar. Además, permite la toma de decisiones informadas. Estos elementos tienen que ser parte de esta guía clínica. ¿Por qué? Porque es una práctica que se implementa cotidianamente. En términos de vía o trayectoria clínica, si estos centran su atención en los elementos críticos del cuidado y del tratamiento, si hay una secuencia cronológica de las intervenciones, ¿verdad? Y si están basados en la evidencia y combinados con la experiencia clínica. Claro, debe de haber una coincidencia entre la evidencia y la experiencia clínica. Esa es una línea muy delgada, pero muy importante, en que la evidencia de alguna forma debe de estar sustentada con la experiencia clínica del personal. Debe de haber algún nivel de correspondencia para que estas herramientas realmente puedan ser implementadas.
Aquí algunas respuestas y barreras al cambio. Esto sucede en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier condición y por supuesto los servicios de salud no están exentos de estas situaciones. Primero la negación, la gente no quiere hacerlo. Se propone que queremos hacer un cambio, está basado en la enfermería basada en evidencias, y ya vienen con otra vez con lo mismo, ¿verdad? Hay negación. Después, defensa de decir, bueno, yo no quiero hacer eso porque esta práctica tal y tal cosa. Entonces vienen los comentarios de defender lo que se ha estado haciendo, porque siempre lo que se ha estado haciendo es lo mejor, ¿no es cierto? Ahora, si viene algo nuevo, ya lo miramos con cierta suspicacia. Entonces, un poco lo que se quiere evitar es romper la barrera de la defensa. Luego hay renuncia, hay gente que dice, esto no lo puedo hacer, ya, esto no lo quiero hacer, es que esto es imposible de hacerlo. Y hay también rechazo, la gente renuncia a implementarlo, por lo menos temporalmente. Posteriormente vienen aspectos más positivos como es la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Las personas se van dando cuenta progresivamente que la nueva práctica efectivamente tiene mejores beneficios, que la gente se siente satisfecha, etcétera, etcétera. Y luego hay un proceso de internalización. ¿Qué quiere decir? Esta nueva práctica llega a ser parte de la cotidianidad, de lo que la gente hace. Ya la ha integrado, ya es parte de su forma de ser, de respirar y de actuar. Y esto es un elemento positivo. Entonces, más o menos este es el modelo cíclico que se sigue, las respuestas y las barreras que se van presentando al cambio hasta que finalmente se logra implementar. Ahora, hay diferentes tipos de individuos. No podemos considerar la implementación de un nuevo protocolo, de una guía o de un trayecto creyendo que todas las personas tienen las mismas perspectivas. No todas las personas tenemos la misma perspectiva. En un servicio de salud siempre habremos por lo menos estos 5 tipos de personas. En primer lugar, las personas innovadoras, un poco lo que había mencionado anteriormente al inicio de este video. Hay personas que están interesadas en hacerle el cambio, que consideraban que era necesario hacerlo y que encuentran esta oportunidad. Pero también hay personas que se adaptan rápidamente al cambio, es decir, personas que al principio no estaban muy de acuerdo, pero ya luego descubren sus bondades y fácilmente se adaptan. Hay otras que no, obviamente. Hay personas que les tarda, que les toma más tiempo y hay que irlas considerando. Hay personas que actúan como la mayoría, que esperan a que todos lo implementen para hacerlo ellas. Si todo el mundo está siguiendo este protocolo, entonces yo podría incorporarme. Pero mientras ese momento no llega y hay 2 o 3 que no lo están haciendo, pues yo no lo hago. Me estoy, digamos, escondiendo en ese tipo de situaciones que se presentan. Hay personas que tardan más que la mayoría en adaptarse, eso tenemos que reconocerlo. Hay personas que nos toma más tiempo los procesos de adaptación y hay personas que siempre vienen rezagadas. Las personas que siempre vienen rezagadas son interesantes porque son personas que o no tienen las habilidades y que necesitan desarrollarla, o son personas no muy convencidas, ¿verdad? Que el cambio las toma en el camino, pero no saben si están interesadas en subirse al tren o no, aunque todo el mundo vaya en el tren. Estas personas también forman parte de los públicos con los que le debemos atender cuando estamos implementando un protocolo que es producto de la enfermería basada en evidencias. Finalmente, quiero cerrar este video dando algunas recomendaciones que pueden servirnos para implementar el cambio. Y ahora mismo lo estamos aplicando a la enfermería basada en evidencias y a un protocolo que puede surgir de esta investigación, pero esto puede servirnos para cualquier actividad que desarrollemos y un proyecto que queramos implementar de cualquier naturaleza, incluso puede ser educativo. Lo primero es que hay que establecer un cronograma razonable. ¿Cuáles van a ser los tiempos que necesitamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer divulgación, hay que dar capacitación, hay que conseguir los insumos. Todo eso lleva tiempo y recursos, obviamente. Entonces hay que hacer una valoración de este tipo. El segundo aspecto es decidir cómo se va a coordinar el trabajo y quiénes son las personas responsables. Este esfuerzo no es un esfuerzo individual, tiene que ser un esfuerzo colectivo, de equipos o de núcleos de gente interesada que quiere promover cambios y que ha sido designada para ese tipo de trabajo. Generalmente son personas que han sido seleccionadas desde las direcciones de los servicios de salud. Hay que reconocer la necesidad de nuevas habilidades y recursos. Si nosotros implementamos un protocolo de actuación
de cuidados de enfermería y las personas no tienen las habilidades, las competencias requeridas o los recursos, como ya lo mencionábamos anteriormente, no va a ocurrir el cambio. Entonces, tenemos que valorarlo. Mantenerse en contacto con las personas directamente afectadas por el cambio. ¿Por qué? Queremos saber cómo les está afectando, en qué medida están mejorando, si lo consideran que es mejor el actual servicio que se le está brindando, el actual procedimiento o el anterior. Tenemos que estar pendientes de si los cambios, un poco aquella idea de nos está produciendo los beneficios que queremos, pero no nos está generando los daños que queríamos limitar, digamos. Hay que monitorizar el proceso y contrastarlo con la planificación establecida. Entonces, tenemos nosotros un cronograma, hay que darle seguimiento, hay que establecer los tiempos y señalar, digamos, en el proceso de implementación, bueno, a tal fecha debemos de haber hecho la capacitación, ¿está cubierta o no? Si no está cubierta, ¿cuáles son las razones por las cuales no se han brindado las capacitaciones al personal de salud? Y ya luego, ¿cuáles son las medidas que debemos de tomar? Hay que monitorizar y es todo el proceso. Luego hay que realizar las modificaciones que sean necesarias y mantener las mejoras. Claro, tenemos que ser flexibles y a veces es necesario hacer cambios. No todo lo que hemos planificado se puede cumplir por distintas razones, entonces hay que hacer los ajustes que se requieren. No hay que ser demasiado ambiciosos, ambiciosas, no hay que creer que esto va a ocurrir de la noche a la mañana y que ya en 2 meses, 3 meses, un servicio de salud ha implementado una nueva práctica de cuidado de enfermeros. Esto toma tiempo y entonces no hay que ponerse metas muy altas, hay que verlo con la dinámica misma de los servicios de salud y del personal que está involucrado. Esperar lo inesperado y estar en condiciones de responder. Siempre hay cosas que se nos salen del análisis, de lo que planificamos, los imprevistos, son los famosos imprevistos. Entonces, ¿cómo logramos manejar estos imprevistos para mantener, digamos, primero en marcha el proyecto? Eso es un elemento importante, pero también lograr que otras personas estén involucradas en este proceso. Entonces, siempre es cómo manejamos y respondemos a estas situaciones de lo inesperado y de las condiciones que podrían afectar la implementación. Llegamos entonces hasta aquí con este esfuerzo sobre la implementación de la enfermería basada en evidencias. Hasta pronto.